Está en línea el doctor Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Doctor Armesto, Diego, ¿cómo le va? Buen día. Hola Antonio, buen día, gracias por el llamado. Al contrario, ¿qué significa esta medida cautelar que ayer dictó la Corte, que no trata la cuestión de fondo, de los fondos coparticipables que le corresponderían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Exactamente, claro, la medida cautelar lo único que hace es, toda medida cautelar lo que hace es preservar o asegurar una determinada posición o situación jurídica ante el hipotético caso que una resolución judicial más adelante se resuelva a favor de uno o del otro. Entonces vos preservás la situación. Por eso la cautelar, lo que dice la Corte es, bueno, mirá, no resolvemos el fondo, no te damos la razón, pero por las dudas vamos a dejar la situación de esta manera hasta que resolvamos el fondo. Que como vos sabés, Antonio, que bueno, somos colegas, la Corte lo puede resolver mañana pasado, cuando quiera. 150.000 años, claro. Es decir, la puede tirar para adelante el tiempo que quiera. O en el medio, fíjate que podría pasar, que ayer lo hablaba con un colega tuyo, y tuvo buena la pregunta, que ponele que se ponga de acuerdo la política y haga una ley, convenio como corresponde, que hagan una ley de coparticipación en el medio. Bueno, todas estas cosas podrían pasar en el medio. Lo que pasa es que esa ley de coparticipación es imposible porque establece, según la Constitución, que tienen que estar todos de acuerdo. Ni en una asamblea de barrio estás de acuerdo. A ver, aparte, Antonio, tiene algo es decir, la idea está buena para, diríamos, para Suiza, no para la Argentina, porque como decir, primero, tienen que estar todos de acuerdo. Segundo, se aprueba, lo tiene que aprobar las legislaturas provinciales. Es eterno. Una vez que lo aprueban las legislaturas provinciales, recién ahí pasa al Congreso Federal. Es decir, es de locos. Es decir, porque vos imaginate que, ponele que fuéramos gobernadores de distintas provincias, vos tenés que cederme un punto a mí. Te decía, Antonio, vos me tenés que dar un punto a mí de la torta que a vos te reparte. Y vos decís, no, Diego, a ver, a mí ese puntito me sirve para esto. Un puntito, medio punto, 0.3. Todo eso es plata. Cuando se hablan de puntos, es plata. Entonces, viste, decir, es un tema, como mismo decís, es imposible. Es decir, creo que es la parte de la reforma del 94 más se equivocó cuando hizo ese artículo para hacer la ley de coparticipación. Pero bueno, ya está y alguna vez hay que cumplirlo. Porque eso es un problema también. Si uno ve el fallo y lo lee, es decir, cuando la Corte habla de la ley 23.000 y pico, es la ley de coparticipación, la última ley de coparticipación que tuvimos del año 88. Claro, que fue durante el gobierno de Alfonsín. Claro, el gobierno de Alfonsín. Estamos en el 2022 y seguimos manejándonos con la distribución de fondos de una ley de hace, ponele, 30 años. Mira, la ley 23.548 de coparticipación federal del año 88. 88, sí. 88, ¿vos te das cuenta? Es decir, tiene casi la edad de mi hermano, 30 y pico de años, y esto es una locura. No, cambiaste la cantidad de habitantes en la Argentina. Pero fíjate que la Corte, en la introducción del fallo, cuando cuenta toda la historia, más allá de las distintas leyes de coparticipación, ellos hablan del 68, del 70 y pico, del 88, la Corte cuando te dice los fondos que se están quitando, no se le está quitando a las provincias, se le está quitando a la nación. ¿Por qué? Porque en el cuentito que te cuenta la Corte en el fallo, te dice, como no hay una ley de coparticipación, y bien lo decís vos, Antonio, no solamente tenemos un problema de población, no existía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, porque era capital federal. Claro, exactamente, porque fíjate que la Corte te dice, los fondos que existían en todas las leyes de coparticipación siempre era plata que el Congreso Federal le daba en la ley de coparticipación a la Nación, y la Nación le daba un porcentaje a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es exactamente lo mismo, porque como no hay una ley de coparticipación, y en el 88 no existía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien como dijiste vos, era la capital federal o la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento capaz que para que los chicos jóvenes que nos estén escuchando toda la mañana, el intendente no se elegía o el jefe de gobierno directamente por el pueblo, lo designaba el presidente, y lo único que tenían era un consejo deliberante. No, y aparte con una rara avis, porque la Cámara de Diputados es la que tiene injerencia sobre la Ciudad de Buenos Aires, no el consejo deliberante, que era un disparate. Era un disparate, entonces
esa situación jurídica que cambia en el 94, al día de hoy no está resuelta tampoco. Por eso aparecen, como la ley 26.606, que es la que la Ciudad de Buenos Aires pide la inconstitucionalidad, que son las leyes convenio. ¿A partir de qué? A partir de la ley Cafiero, porque la ley Cafiero lo que intentó fue ordenar un poquitito el traspaso de todo lo que es del orden federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese traspaso, cada vez que hace algo la ciudad con la nación, tiene que haber una ley convenio aprobada por el Congreso. ¿Por qué? Porque venimos con lo que vos acabas de decir, Antonio, con ese raravis, que el Congreso de la Nación y en aquel momento la Cámara de Diputados es la que tiene la mayor injerencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, pero es tan raro. Hay que modificarlo eso. Pero por eso digo que es todo tan raro y la Argentina, digamos, no está capacitada políticamente. O sea, no hay políticos capaces de sentarse a discutir, por ejemplo, cómo convive el territorio federal de la capital federal con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tiene que convivir y hoy no conviven. Pero, a ver, Antonio, no se pueden poner de acuerdo en el transporte interurbano. No. Y estamos hablando de que se pongan de acuerdo para hacer una ley de coparticipación. Es una locura. Lo que vivimos en provincia y vamos a capital todos los días, y vemos los problemas del transporte interurbano, vemos los problemas de la seguridad, que esto, que el otro. ¿No se ponen de acuerdo en eso? Es imposible para mí que se pongan de acuerdo en la coparticipación federal. Mira, no pudieron crear una policía metropolitana que abarque el primer cordón del conurbano. Cuando llamabas por el 911 en la General Paz, depende de dónde llamabas, te tendría capital o provincia. Un disparate. Pero claro, es decir, te pasa algo en General Paz, del otro lado te dice, no podemos meternos porque es jurisdicción de provincia, listo, sonaste. Pero me parece que esas cosas, si no lo podemos solucionar en el día a día, en las cosas que afectan al día a día al ciudadano común, imagínate que lo pongamos a discutir la coparticipación federal. Me parece que es un poco... y también, como bien vos dijiste, la Constitución en su redacción y puso más trabas que facilidades para hacer esa ley. Te mando un abrazo, Diego, gracias, un gusto y que tengas feliz Navidad. Igualmente para vos y para tu familia y todo el equipo. Un beso grande. Un beso grande, un abrazo enorme. Diego Armesto es abogado constitucionalista. Bueno, acá está el tema de fondo.